Hola, muy buenas tardes. Ya le doy la bienvenida a nuestro espacio que siempre le propone un recorrido hacia las distintas zonas de interés y actualidad de nuestro contexto sociocultural. Y aunque mucho se ha hablado del tema, sigue estando presente en nuestra sociedad el maltrato infantil en todas sus manifestaciones, dígase física, sexual, también psicológica, incluso desde la negligencia o la desatención. Al tema vamos a estar dedicando nuestro espacio hoy con una personalidad que prestigia el canal con su presencia. Vamos a la reseña que abre las puertas a este contexto de hoy. Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud refieren que 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años sufren con regularidad el maltrato infantil de la mano de padres o cuidadores, lo que significan unos 300 millones en todo el planeta. La misma fuente revela que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales cuando tenían menos de 17 años. Estos estudios, aunque poseen rigor, siempre son estimaciones, pues en muchos casos no se dice toda la verdad. Otros autores apuntan que en los últimos años se aprecia un aumento del maltrato entre iguales, o sea, menores de edad que agreden a otro niño o adolescente. La situación puede complejizarse cuando entra en juego la tecnología y el mal uso que algunos hacen de ella. Le adelantaba que hoy se encuentra con nosotros una prestigiosa personalidad de las ciencias psicológicas en Cuba y allende en nuestros mares. Me complace muchísimo recibir en este set de contexto a la doctora Patricia Ares Mucio, quien es profesora titular y consultante de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantada. Un placer estar aquí en Cienfuegos, de verdad. Para nosotros también. Vamos entonces a intercambiar las primeras reflexiones. Ya lo veíamos en la reseña, nos acercaba al tema. Nuestra familia actualmente está asignada por fenómenos, digamos, como la migración, el divorcio, el envejecimiento. A veces asumen la responsabilidad de nuestros menores personas que no tienen lazos sanguíneos directos con ellos. ¿Qué efectos psicológicos en estos casos pueden sentir o pueden hacerse ver en nuestros niños y adolescentes? Sí, efectivamente la familia ha cambiado en su composición. Antes pensábamos que familia era mamá, papá y nené, y evidentemente tenemos un diapasón muy diverso de arreglos y formas familiares en la actualidad, donde ambos progenitores comparten sus funciones también parentales con otros miembros, como los abuelos por parte de madre, de padre, las nuevas parejas, las nuevas relaciones, nuevos modos de vínculos conyugales o relaciones, o amorosos, como pueden ser parejas de iguales, todas estas formas familiares que están actualmente protegidas por el recién aprobado Código de las Familias. Pero como en toda nueva realidad y como en todas nuevas dinámicas atravesadas por fenómenos sociales, como tú muy bien decías, en nuestra realidad cubana, que tienen que ver con el distanciamiento o el alejamiento de muchos padres. Más del 50% de los niños cubanos no viven con ambos padres biológicos, sino que viven con la madre exclusivamente, que hay un porcentaje elevado de familias monoparentales femeninas, o viven con la madre y su pareja, o solo con la mamá y la abuela. Y muchos niños, en el último censo, por ejemplo, aproximadamente 20.000 niños cubanos vivían solos con sus abuelos. Estas nuevas realidades familiares pues igual exigen de una gran protección a la niñez, porque los niños cubanos son protegidos generalmente por la familia, en el entorno familiar. Nosotros no tenemos niños de la calle o niños con trabajo infantil. Evidentemente la niñez es protegida siempre por algún miembro de la familia, pero también existen muchas realidades complejas que potencialmente pueden ser gestoras de maltrato infantil. Tanto culturales como visiones culturales que tenemos de la crianza. Yo digo que es el maltrato no intencionado, pero es maltrato igual.
es decir, tanto desde lo cultural, tanto como desde estos nuevos ajustes y el impacto que produce inevitablemente la separación y el divorcio de los padres. Sí, el divorcio, el índice de separación en Cuba es muy alto y por supuesto no todos los divorcios son amigables, con buen entendimiento. A veces esto produce alejamiento de uno de los padres, conflicto, el niño al medio. Se generan tensiones en el seno de la familia. Se generan tensiones. Y suelen vertirse sobre los... Y es interesante porque a veces el discurso de los padres que todo este conflicto o toda esta discusión es por el niño o por el bienestar del niño, y este tironeo y estas cuestiones es por el niño, cuando el niño realmente es el menos considerado en este tipo de... A veces los padres anteponen sus rencores, sus conflictos, sus dolores, sus resentimientos, y utilizan al niño para agredir a la otra persona, y el niño está en una situación de violencia, aun cuando los padres no tengan la crítica suficiente o la idea suficiente de que están cometiendo un acto de violencia. Lamentablemente. Lamentablemente, a veces, por ejemplo, el golpe se da con la intención de educar y de que el niño sea disciplinado y que el niño hasta cierto punto obedezca, esta palabra que son ya palabras antiguas, no me obedece. El nuevo código está hablando del derecho de los niños a su voz, a la toma de decisión, pero estas ideas de obedecer a veces llevan acciones de sometimiento y de castigos violentos que sí son considerados maltrato infantil, y a la luz de los nuevos avances de la ciencia evidentemente no es necesario, no hay que argumentar que para educar a un niño es necesario mancillarle su dignidad, su estima. Mencionaba en varias ocasiones durante su intervención el nuevo Código de las Familias, y sabemos que estuvo directamente involucrada en este proceso. ¿Cómo puede cubrir desde el Código o ayudar a afrontar estas problemáticas? Sí, el código está inspirado en la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde evidentemente el niño tiene derecho a ser respetado en el ámbito de la familia. Este es un código que su paradigma fundamental está basado en los derechos, donde los padres son garantes y titulares de los derechos de los niños. Entonces, el niño tiene voz de acuerdo a su autonomía progresiva, tiene voz a la toma de decisiones, tiene derecho a ser escuchado, y de ahí un poco el cambio de la idea verticalista de la patria potestad por la responsabilidad parental. Porque esta idea un poco avalaba formas educativas que no eran una educación respetuosa, positiva, sino formas de educación que generalmente eran educaciones basadas en el sometimiento, en el golpe físico y todas estas cosas. Por supuesto que es un cambio cultural importante, pero también desde el punto de vista de los derechos del niño, actualmente podemos decir que los niños cubanos, los niños, las niñas y los adolescentes están mucho más protegidos por el actual Código de las Familias. No solo los niños, también las figuras parentales también están mucho más equilibradas con la propuesta de una participación activa por parte del padre, donde el padre siempre quedaba como una figura de segunda, un personaje de reparto de segunda, siempre quedaba más periférico, a veces se producían alejamientos de ese padre, o quedaba como sostenedor nada más. Entonces, bueno, el derecho del niño a poder disfrutar de tiempos de calidad con ambos padres. Eso es lo ideal. A veces claro que sí. A veces esto crea conflictos entre los padres, pero desde el derecho del niño, pues este es el planteamiento. Y explicado así queda muy claro, porque definitivamente se ha generado un tanto confusión, reticencia por parte de algunos padres con el cambio de términos, sobre todo en el Código de la Familia. Yo le propongo hacer una pausa en este momento. Enseguida estamos de vuelta.
Retomó la conversación con la doctora Patricia Ares, mi invitada en la tarde de hoy, una institución cuando de familia se trata. Gracias. Profesora, ¿cómo lograr una negociación adecuada justamente para la protección de los derechos de niños y adolescentes a nivel micro, a nivel de familia? Sí, yo creo que por eso te decía que es un cambio cultural, porque yo creo que el hecho de proteger los derechos pasa por que los padres revisen sus pautas de crianza, sus estilos de comunicación. A veces los padres no se dan cuenta, pero tienen una tendencia a no escuchar al adolescente. Por ejemplo, dice, me voy a hacer un tatuaje, y el padre lo primero que dice, por sobre mi cadáver. Es decir, que desde las formas de comunicación no lo convocan al diálogo reflexivo, a entender, bueno, ¿y por qué lo quieres? ¿Y qué es importante para ti? ¿Y qué es lo que tú te piensas tatuar? ¿Y cómo es eso? Y bueno, en fin, crear un espacio reflexivo, dialógico, comunicativo, que recoja las necesidades del otro, el derecho del otro a tomar determinadas decisiones sobre su cuerpo, de acuerdo a su autonomía progresiva, sobre su vida. Entonces, esta convocatoria o esta idea donde los padres a veces se sienten amenazados si el muchacho cuestiona, riposta, no está de acuerdo con lo que los padres dicen, aunque realmente no sea utilizando una falta de respeto, sino porque no discrepo de lo que tú dices, eso no es así, y eso ya se ve en muchos contextos familiares como una falta de respeto, y a veces se utilizan formas abusivas de comunicación con los adolescentes. Yo digo que hay papás que son dictadores, terroristas domésticos, bueno, y el adolescente, sobre todo el adolescente, porque los niños tienden a someterse más a la disciplina familiar, pero sobre todo al adolescente. Y otra cara opuesta es la negligencia, es dejar hacer. Es que el niño decida por su cuenta y los padres, porque están ocupados, porque están presionados de tiempo, porque hoy le dicen que no, pero mañana le dicen que sí, o realmente, bueno, si eso es lo que tú quieres, acaba de hacerlo. Y esto tampoco, porque estamos hablando de que la negligencia o el dejar hacer también es maltrato infantil. ¿Cómo encontrar ese límite preciso entre el dejar hacer y poner un límite justamente? Claro, es que hay una distinción entre autoridad y autoritarismo. La autoridad es poner límites, es tener dos manos, una mano de límites, restricciones, velar por el cumplimiento de horarios de vida, de disciplina. Es decir, los padres no todo el tiempo son padres permisivos, tolerantes, hay que exigir. Y esa exigencia, de acuerdo a las edades, lleva a decir hasta aquí sí, hasta aquí no. Es decir, lleva límites. Pero también hay otra mano, que es la mano amorosa, que es la mano afectiva, que es la mano cariñosa, que es la mano que protege, que contiene, que valida al otro. Porque el problema es validar. Tú eres importante, tu visión es importante, tu criterio es importante, lo que tú quieras es importante. Es decir, validarlo y afectivamente tener una relación emocional donde los padres a veces no tienen tiempo, pero el hijo tiene que saber que ellos están disponibles para él. Y cualquier momento que lo necesiten, aquí tengo que estar y aquí voy a estar. Entonces este es un tema de balance, es verdad que no es fácil porque a veces se va la mano en el autoritarismo, a veces va la mano en la supuesta tolerancia, pensando que para ser padres afectivos hay que ser padres tolerantes. Y eso realmente no es así. Hay que ser padres exigentes y padres afectivos al mismo tiempo. Y esto, hay padres que lo logran espontáneamente muy bien y lo logran hacer. Yo diría que la mayoría de los padres lo hacen bien. Intuitivamente casi. Intuitivamente, salvo excepciones de que ya van acompañadas a veces con trastornos de personalidad, con personalidades rayando el campo de la patología, que ya sí empieza a enredarse o a hacerse mucho más complejo, que son los padres que necesitan ayuda psicológica, que ya necesitan atención psicológica, que tú ves el sufrimiento existencial y emocional de ese niño porque vive una situación de maltrato. Son niños que hablan poco, silenciados, que tienen poca espontaneidad, que son niños que no se ríen con frecuencia, que tienen un llanto excesivo, que son muy sentimentales.
que son muy sometidos o dependientes. Cuando tú ves ya en el niño una sintomatología, ya estás pensando en que evidentemente aquí hay una deformidad de las pautas de crianza. Pero realmente es todo un esfuerzo, pero se va dando en el curso del desarrollo, se va dando, el niño también va imponiendo sus propias formas de ser, o sea, no todos los niños son iguales. Claro. Entonces el niño el tema es no gritos, no amenazas, no chantajes emocionales, no golpes, disponibilidad, comunicación, es decir, los padres con esas ABC podemos decir que estamos en el camino de generar o gestar una familia donde las pautas de crianza sean sanas y sean, no digo yo que un padre se le salga la zapatilla claro. de vez en cuando, pierda la paciencia, pero también, por ejemplo, está la capacidad de reparar de un padre, sobre todo adolescente, de decir, discúlpame, creo que se me fue la mano, te ofendí delante de tus amigos, esto no debe ser. Y con eso no vamos a perder el respeto. Al contrario, el adolescente le da el crédito a un padre que es capaz de decir, soy humano, tengo un mal día, se me fue la mano. Y no es que todo el padre esté todo el día pidiéndole disculpas, pero en un momento determinado es importante también decir, yo me equivoqué. Si los padres somos falibles, somos humanos, cometemos errores como seres humanos, como personas, entonces decirle a los hijos, bueno, pues no somos perfectos y no nos idealices, somos personas, seres humanos. Eso es muy importante también en la dinámica, porque los hijos empiezan como que a aceptarte de otra manera. Claro, y redunda también en una enseñanza para ellos que aprendan a reconocer sus errores y a saber cuándo las cosas no deben ser como son, claro. Y esto es importante. Patricia, hasta ahora nos hemos circunscrito a esta dinámica, digamos, de posible maltrato, violencia dentro de la familia, pero supongamos que tenemos un niño violentado o maltratado en otro medio, como la escuela. Ah, ya. Bueno, pudiéramos también decirlo sexualmente, o puede darse el caso de sexualmente en una escuela. En la escuela también. Pongamos cualquier ejemplo. Sí. ¿Qué manifestaciones pueden llegar a los padres desde esos niños que no quieren hablar y que no manifiestan directamente que están siendo maltratados? Bueno, yo creo que los padres, antes de que ocurran los eventos, tienen que convocarlos a hablar antes. Porque es importante, por ejemplo, para evitar el abuso sexual o el bullying o determinadas cuestiones que ocurren en las escuelas o que ocurren en la casa con otros parientes también. A veces se dan situaciones de abuso con vecinos, con familiares. Y yo creo que hay que preparar a los niños ya en las edades tempranas de evitar o ser capaces de decir o sea, que los niños aprendan a identificar en qué circunstancias están ante una situación de abuso, porque los abusadores confunden a los niños. Entonces, decirle a un niño, tu cuerpo es tuyo y nadie te lo puede tocar sin tu consentimiento, y tú tienes un valor personal que nadie puede mancillar tu dignidad o decirte cosas que no son. Y cuando esto ocurra, tú se lo tienes que decir a tus padres o se lo tienes que decir a un adulto para estar preparados y para ayudarte a enfrentar estas realidades. O sea, el niño tiene que estar sobre aviso, porque a veces vemos niños que lo toman por sorpresa el abuso sexual. El abusador generalmente convoca al niño al silencio, y esto es un pacto entre tú y yo, y a ti también te gusta y no lo vas a decir, y si le preguntan, yo voy a decir que esto no es verdad. El niño lo convocan al silencio, el niño hace una complicidad de silencio y es un trauma. Claro. Ahí empieza a haber un trauma emocional. Claro. Entonces, cuando uno le dice a una niña o a un niño, no, siempre que tú encuentres un tocamiento raro de tu cuerpo o alguien te lo toca sin tu consentimiento, mira, enseguida nos informas. No los tienes que informar. O sea, que es oportuno poner sobre alerta incluso cuando no haya pasado ni haya señalado. Sí, porque a veces hay padres que no hablan de sexualidad o que no le hablan del cuerpo porque temen estimular al niño. Creen que hablándole le estimulan o lo ponen un poco, o lo adultizan
o lo ponen sobre alerta de lo que el niño no debe saber. Ese exceso de protección tampoco es muy un buen frecuente camino. en la familia cubana no hablar de determinados temas, no mencionar determinados temas, no visibilizar determinadas relaciones, por ejemplo las relaciones entre iguales o las relaciones homosexuales. No, de eso no se habla. Vamos a dejarlo aquí. Sí. Lo dejamos para el siguiente momento de entrevista aquí, en Contexto. Si sientes que tu casa ya no es tu hogar, si el silencio es el motivo de tu tristeza, si tus ojos ya no quieren llorar, no le sigas el juego. Rompe el silencio. Minutos finales de este espacio en el que hemos estado conversando acerca del maltrato infantil. Doctora, mencionábamos estas posibles situaciones de violencia sexual, hacíamos énfasis en ello. Es cierto que cuando nuestro niño o niña nos expresa que algo pasó, siempre tenemos que poner atención en esto. Sí, incluso en los temas de abuso sexual infantil la voz del niño es casi hasta muy importante a tomar en consideración. Incluso en los centros que existen de niños de abuso infantil, la declaración del niño bajo determinadas condiciones de protección psicológica, pero la declaración del niño de lo que pasó es decisoria para tomar una decisión hasta el tipo de sanción y todo. Es decir, que cuando el niño dice algo pasó o me hicieron esto, o el niño es capaz de verbalizar algo, porque los niños intuyen que hay algo extraño, es decir, el niño intuye lo que le llaman, el niño instala la disonancia. La disonancia es que por una parte me están diciendo una cosa, pero hay algo que me parece raro, que me parece, yo lo hago porque te quiero, yo quiero ser tu amigo, ese tipo de cosas, y entonces empieza como a haber una violación del espacio corporal del niño. El niño siente que nadie viola su espacio corporal de esa manera y empieza a darse cuenta, aún a tempranas edades, que hay algo que está raro. Entonces, cuando el niño es capaz de verbalizar algo, hay que tomarlo como verdad. Porque los niños no inventan el abuso sexual. O sea, el abuso sexual no cabe en la representación conceptual de un niño. Cuando el niño dice, me tocó, me bajó los pantalones, sentí algo duro, cuando me sentó arriba sentí algo duro, o me restregó por el cuerpo. O sea, hay niños que te dicen eso así, de esa manera. Entonces eso es importante tomar en consideración. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esa voz del niño, por eso hablamos en el Código de la Familia de la voz del niño, del derecho del niño a hablar, porque los adultos entonces dicen, eso no es verdad, eso no pasó, eso te lo estás inventando, eso no puede ser. Sobre todo, por ejemplo, una madre que se encuentra que es su esposo quien está haciéndole algo a su hija de primer matrimonio, o sea, a su hijastra. Y entonces él le dice, pero ¿cómo tú le vas a creer a ella? Eso no es posible, no es verdad. Y es verdad. Entonces, por lo general, son los niños, los adolescentes, los que tienen la verdad. El adulto tiene ya la capacidad, sobre todo el que es capaz ya de hacerlo, tiene mucha perversión como para poder negarlo, decir esto no pasó, ella lo que quiere es que nosotros rompamos nuestra relación. Y ahí se genera un dolor muy grande, porque cuando el niño no es creído, pasa un fenómeno de represión o disociación psicológica, donde a veces su experiencia tú la borras como si eso no hubiese pasado. Y las personas crecen con la idea de que eso no pasó hasta que no se enfrentan con una realidad o con una situación parecida, que empiezan otra vez a activar el trauma como si hubiera pasado ayer. Porque son situaciones que se congelan y que son traumas psicológicos y que te inhiben después tu desempeño sexual, tu capacidad de relación, te crean desconfianza con los demás seres humanos. Es decir, te generan una dinámica que tú crees que no pasó nada, que no ocurrió nada, pero este es el trauma más silencioso que puede haber en un ser humano.
un abuso sexual infantil silenciado. Cuando el niño siente que su palabra vale, que realmente algo pasó de verdad y es legitimada su palabra, pues ahí abre un puente de confianza y de salud mental. Claro. Entonces, profesora, ya a modo de conclusión, sus recomendaciones finales para mantener esta comunicación adecuada con nuestros hijos. Sí, no es tan difícil. Hay que introducir lo que le llamamos el lenguaje emocional o la comunicación emocional, porque a veces somos muy regulativos, y haz esto y haz lo otro, y bota la basura y báñate. Pero lo importante es decir, te quiero, tú eres importante para mí, tú eres lo que más vales en este mundo. Para mí no hay nada que sea más importante que el afecto que yo te tengo. Y esto es muy importante introducir. Así, al amanecer y al acostarse. Al amanecer son las palabras y al a nuestros acostarse. niños. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros hoy acá. Muchas Gracias gracias a usted también por haberse mantenido en sintonía. El encuentro será el próximo martes. Acá lo espero siempre con la grata ilusión que me provoca confiar en que usted va a regresar. Hasta entonces.